La niebla descansa sobre las montañas como un velo ancestral, espesa y fría, impregnada de secretos que la tierra guarda celosamente. En las alturas donde el viento ulula con voces que parecen lamentos antiguos, existe un valle que los mapas olvidaron nombrar. Los árboles allí crecen retorcidos, sus ramas entrelazadas formando arcos naturales que filtran la luz de la luna en hilos plateados. El musgo cubre las piedras como terciopelo oscuro, y el aroma de la tierra húmeda se mezcla con algo más, algo indefinible que estremece la piel y acelera el pulso. En las noches sin estrellas, cuando la oscuridad se vuelve tan densa que parece sólida, las aves nocturnas enmudecen. Es entonces cuando el valle despierta de verdad, cuando lo invisible se vuelve tangible, cuando el velo entre los mundos se adelgaza hasta casi desaparecer. Las piedras milenarias que forman un círculo perfecto en el corazón del bosque comienzan a irradiar un frío que no es de este mundo, y el aire vibra con una energía que hace erizar cada vello del cuerpo. Antes de comenzar este viaje extraordinario, forma parte de nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia increíble que preparamos para ti. Durante generaciones, los habitantes de los pueblos cercanos aprendieron a no adentrarse en ese valle. Los abuelos contaban historias a los niños sobre mujeres que caminaban entre la niebla, figuras que aparecían y desaparecían como si fueran parte del vapor mismo. Decían que sus ojos brillaban con un conocimiento prohibido, que sus palabras tenían el poder de sanar o destruir, que podían leer el destino en las líneas de las hojas caídas y convocar tormentas con el simple movimiento de sus manos. Pero esas historias, repetidas junto al fuego durante los inviernos largos, siempre terminaban con la misma advertencia: nunca buscar lo que no debe ser encontrado, nunca llamar a lo que no debe ser invocado. En el otoño de 1683, cuando las hojas adquirieron tonos de sangre y bronce, algo cambió en el valle. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña, huyendo de los bosques como si un depredador invisible los acechara. Los pájaros abandonaron sus nidos antes de tiempo, volando hacia el sur en formaciones caóticas que rompían todas las leyes de la naturaleza. Los pastores que cuidaban sus rebaños en las laderas más bajas notaron que sus animales se negaban a pastar cerca del límite del bosque, permaneciendo agitados y asustados incluso bajo la luz del día. Las mujeres mayores de los pueblos, aquellas cuyas madres y abuelas les habían enseñado a leer los signos de la tierra, sintieron un escalofrío en sus huesos. Sabían que algo antiguo se estaba moviendo, que fuerzas dormidas durante siglos estaban despertando. En la ciudad, lejos de las montañas y sus misterios, los hombres de sotanas negras y cruces de plata afilaban sus instrumentos. Habían recibido informes, testimonios de campesinos aterrorizados que hablaban de reuniones nocturnas, de cantos que helaban la sangre, de mujeres que desafiaban las leyes de Dios y la naturaleza. El tribunal había decidido que había llegado el momento de purificar aquellas tierras, de arrancar la herejía de raíz, de demostrar el poder de la fe verdadera. Prepararon sus cadenas, sus potros de tortura, sus hogueras. Congregaron soldados y escribas, sacerdotes y verdugos. La maquinaria de la Inquisición se puso en marcha, implacable como una tormenta de hierro, y fuego. Pero en el valle, las que ellos llamaban brujas tenían otro nombre para sí mismas. Se llamaban las guardianas, las protectoras del umbral, las hijas de la oscuridad primordial. No eran una docena ni 20, eran cientos, esparcidas por montañas y valles, conectadas por hilos invisibles de conocimiento y poder que se remontaban más allá de la memoria escrita. Cada una había sido elegida, no por deseo propio, sino por un llamado que resonaba en su sangre desde el momento del nacimiento. Algunas habían descubierto sus dones de niñas, curando heridas con el toque de sus manos o escuchando los susurros de las plantas. Otras habían despertado más tarde, cuando la necesidad o el peligro habían roto las barreras que mantenían su poder contenido. La mayor entre ellas se llamaba Morgana.
aunque ese no era el nombre que le habían dado sus padres. Había olvidado ese nombre hacía tanto tiempo que a veces le parecía que nunca lo había tenido. Su rostro llevaba las marcas del tiempo como un mapa de sabiduría, cada arruga una historia, cada cicatriz un precio pagado por el conocimiento. Sus ojos, del color de la medianoche sin luna, habían visto cosas que habrían quebrado mentes más débiles. Había presenciado el nacimiento y la muerte de reyes, había caminado por campos de batalla donde la tierra bebía sangre como agua, había sostenido en sus brazos a madres moribundas y bebés que nunca respirarían. Conocía los secretos de las hierbas que curaban y las que mataban. Podía leer el futuro en el vuelo de las aves y el pasado en las cenizas del fuego. Pero sobre todo, conocía el peso de la responsabilidad, la carga de mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre el mundo visible y el invisible. Fue Morgana quien sintió primero la perturbación. Estaba en su cabaña, escondida tan profundamente en el bosque que ni siquiera los cazadores más experimentados podrían encontrarla, preparando una tintura para el dolor de huesos de una anciana del pueblo. Sus manos, manchadas de verde por las hierbas, se detuvieron súbitamente sobre el mortero. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y el aire a su alrededor pareció condensarse. El fuego en la chimenea chisporroteó y casi se apagó, y en ese momento de oscuridad casi completa, Morgana vio soldados marchando en formación, vio hogueras encendidas en plazas públicas, vio mujeres siendo arrastradas de sus hogares, sus gritos ahogados por el sonido de rezos cantados con fervor fanático. Vio el futuro, que se acercaba como una ola oscura, inevitable y devastadora. Esa misma noche, bajo una luna que sangraba entre nubes tormentosas, Morgana envió el llamado. No usó cuernos ni campanas, no envió mensajeros a caballo. El llamado viajó a través de la tierra misma, una vibración que solo aquellas con el don podían sentir. En cabañas solitarias y casas de pueblo, en castillos en ruinas y cuevas ocultas, las guardianas sintieron el pulso. Algunas estaban preparando la cena para sus familias, otras curando enfermos, algunas durmiendo junto a esposos que nunca conocerían su verdadera naturaleza. Pero todas sintieron el llamado resonar en sus huesos, una urgencia que no podía ser ignorada. Durante 3 noches viajaron. Algunas caminaron durante horas a través de senderos que solo ellas podían ver, guiadas por instintos más antiguos que la razón. Otras cabalgaron bajo el manto de la oscuridad, sus monturas pisando sin hacer ruido sobre hojas húmedas. Las más poderosas, simplemente, desaparecieron de un lugar y aparecieron en otro, deslizándose entre los espacios donde la realidad se plegaba sobre sí misma. Vinieron de todas las edades y condiciones. Jóvenes apenas salidas de la adolescencia con el fuego del descubrimiento ardiendo en sus ojos. Mujeres en la plenitud de su poder, capaces de canalizar fuerzas que podían derribar árboles o hacer brotar manantiales de tierra seca. Ancianas encorvadas por los años, pero con una fuerza interior que hacía palidecer el poder de las más jóvenes. El círculo de piedras las esperaba en el corazón del valle. Eran 13 monolitos, cada uno más alto que 3 hombres, dispuestos en una formación perfecta que predataba la memoria humana. Nadie sabía quién los había colocado allí ni con qué propósito original. Los druidas los habían usado milenios atrás, y antes de ellos, pueblos sin nombre habían bailado bajo la luz de la luna entre esas piedras. Cada monolito estaba cubierto de símbolos que cambiaban según la luz que los tocaba, espirales y líneas que parecían moverse cuando nadie los miraba directamente. El centro del círculo estaba marcado por una losa de piedra negra, pulida por innumerables pies hasta brillar como un espejo oscuro. Cuando la última de las convocadas cruzó el umbral del círculo, Morgana se colocó en el centro. El silencio que cayó sobre el valle fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a susurrar. 133 mujeres formaban un anillo alrededor de la piedra central. Sus rostros, iluminados por antorchas que ardían con llamas verdes.
La luz proyectaba sombras danzantes sobre las piedras antiguas, haciendo que los símbolos grabados parecieran cobrar vida. Morgana levantó las manos, y su voz, cuando habló, resonó no solo en los oídos, sino en las almas de todas las presentes. Habló de la amenaza que se cernía sobre ellas, de los ejércitos de la fe que marchaban desde las ciudades con la intención de erradicarlas. Habló de hermanas que ya habían caído, quemadas vivas en plazas públicas mientras multitudes vociferaban su aprobación. Habló del conocimiento ancestral que se perdería si ellas desaparecían, de los secretos de curación y protección que habían guardado durante generaciones. Pero también habló de algo más profundo, más oscuro. Habló del pacto original, del precio que había sido pagado hace tanto tiempo que incluso ellas habían olvidado los detalles. Solo recordaban que había sido necesario, que había sido la única manera de mantener el equilibrio. Entre las reunidas estaba Ariadna, una mujer de mediana edad cuyos ojos verdes brillaban con inteligencia feroz. Había sido partera en un pueblo costero, trayendo vida al mundo con manos que sabían exactamente dónde tocar, cómo girar un bebé atascado, cómo detener una hemorragia que habría matado a la madre. Pero también conocía los secretos de las mareas, podía llamar a las tormentas o calmarlas, y en las noches sin luna, caminaba sobre el agua como si fuera tierra sólida. Había visto a 3 de los Tinshers, sus hermanas quemadas en su pueblo natal, acusadas de brujería por un sacerdote que había intentado forzarla y había sido rechazado. Había huido con solo la ropa que llevaba puesta, y ahora ardía con una rabia fría que la consumía desde dentro. Junto a ella estaba Isolda, apenas 17 años, pero con un poder que asustaba incluso a las ancianas. Había nacido durante un eclipse, y desde ese momento, la oscuridad la había marcado como suya. Podía ver en la negrura más absoluta, podía escuchar los pensamientos de aquellos con corazones débiles, podía hacer que las sombras se volvieran tangibles y obedecieran sus órdenes. Sus padres, aterrorizados por lo que había nacido de su unión, la habían abandonado en el bosque cuando tenía 3 años. Morgana la había encontrado, desnuda y llorando, pero rodeada de un círculo de lobos que la protegían como si fuera su cachorro. También estaba Rowena, una noble caída en desgracia cuyo esposo la había acusado de brujería cuando descubrió que ella sabía de sus traiciones. Había sobrevivido al intento de quemarla gracias a que las llamas se negaron a tocarla, retrocediendo como si tuvieran voluntad propia. Había escapado de la prisión una noche en que los guardias simplemente olvidaron que ella estaba allí, caminando entre ellos invisible hasta que estuvo libre. Conocía los secretos de la mente humana, podía plantar sugerencias que florecían como semillas venenosas, podía hacer que un hombre olvidara su propio nombre o recordara cosas que nunca habían sucedido. Morgana las miró a todas, estas mujeres que habían sido perseguidas, torturadas, obligadas a esconderse como animales. Vio su rabia, su miedo, su desesperación, pero también vio su fuerza, su resistencia, su negativa a ser borradas de la existencia. Sabía lo que tenía que proponer y sabía el precio que cobraría. Durante 50 años había cargado con el peso del liderazgo, había tomado decisiones que destrozaban su corazón, pero salvaban vidas. Esta sería la más difícil de todas. La propuesta que presentó hizo que el silencio se volviera aún más profundo. Habló de un ritual que no se había realizado en 3 siglos, desde los tiempos en que los romanos habían intentado erradicar a las druidas de las tierras celtas. Era un ritual de ocultación, de desaparición, de transformación. Requeriría que todas ellas contribuyeran con su poder, que entrelazaran sus esencias en un tejido tan complejo que ni la magia más poderosa podría deshacerlo. Pero el precio era alto. Algunas no sobrevivirían al proceso, y las que lo hicieran quedarían marcadas para siempre, atadas unas a otras de maneras que trascendían la comprensión mortal. Las discusiones que siguieron fueron intensas. Ariadna argumentaba que deberían luchar, usar su poder colectivo para arrasar a los ejércitos que venían contra ellas.
Podían convocar tormentas que hundirían barcos, plagas que diezmarían poblaciones, terremotos que tragarían ciudades enteras. Isolda, con la certeza de la juventud, decía que deberían huir más lejos, a tierras donde el brazo de la Inquisición no alcanzara. Rowena, siempre la estratega, señalaba que cualquier demostración masiva de poder solo confirmaría los peores miedos de sus perseguidores, dándoles justificación para intensificar la caza. Pero fue una voz que rara vez se escuchaba la que finalmente inclinó la balanza. Helena, una mujer tan antigua que nadie recordaba cuándo había nacido, se levantó temblando pero con dignidad absoluta. Su voz, cuando habló, sonaba como hojas secas rozando piedra. Recordó a las reunidas que no eran las primeras en enfrentar esta amenaza. Hubo tiempos en que adoradores de antiguos dioses habían sido cazados por nuevas religiones. Hubo épocas en que el conocimiento había sido quemado, los sabios ejecutados, las tradiciones borradas. Pero siempre, siempre, había habido supervivientes. Siempre había habido aquellas que guardaron las semillas del conocimiento antiguo, esperando tiempos mejores para que floreciera nuevamente. La decisión fue tomada cuando la luna alcanzó su cenit. 133 voces se alzaron en acuerdo, un coro que hizo temblar las piedras antiguas. Comenzaron los preparativos inmediatamente. Algunas mujeres trazaron símbolos en la tierra con sangre de animales sacrificados con respeto y gratitud. Otras encendieron hogueras en puntos específicos alrededor del círculo, alimentándolas con hierbas que liberaban humo dulce y mareante. Las más poderosas se colocaron en posiciones clave, formando patrones geométricos que resonaban con fuerzas fundamentales del universo. Morgana se paró en el centro, sobre la piedra negra. A su alrededor, las hermanas comenzaron a cantar. No eran palabras en ningún idioma conocido, sino sonidos que precedían al lenguaje, vocalizaciones que conectaban directamente con la parte más primitiva del cerebro. El canto crecía en volumen e intensidad, capa sobre capa de voces entrelazándose en armonías imposibles. El aire comenzó a brillar con luz que no provenía de ninguna fuente visible, patrones de energía pura que se arremolinaban alrededor del círculo. El poder comenzó a fluir. De cada mujer emanaba un hilo de luz, algunos brillantes como el sol, otros oscuros como el vacío entre las estrellas. Los hilos se encontraban en el centro, donde Morgana actuaba como ancla y canal. Su cuerpo temblaba con el esfuerzo de contener tanta energía, cada célula ardiendo con una intensidad que lindaba con el dolor. Pero mantuvo su concentración, tejiendo los hilos con precisión de maestra artesana. Las piedras antiguas comenzaron a resonar, emitiendo un sonido tan bajo que era más sentido que escuchado. El suelo bajo sus pies vibró, y grietas comenzaron a aparecer en la tierra, brillando desde dentro con la misma luz antinatural. El velo entre los mundos se estaba rasgando, permitiendo que fuerzas primordiales fluyeran hacia el círculo. Fue entonces cuando llegaron los primeros. Soldados y sacerdotes, atraídos por la luz y el poder que emanaba del valle como un faro. Habían estado buscando el escondite de las brujas durante semanas, y ahora, como si fueran llamados, encontraron el camino. Llegaron con antorchas y cadenas, con cruces y oraciones, con la certeza absoluta de que Dios estaba de su lado. Pero cuando intentaron entrar al círculo, descubrieron que no podían. Una barrera invisible los detenía, tan sólida como un muro de piedra. Empujaron contra ella, golpearon con sus armas, gritaron sus exorcismos. Nada funcionaba. Solo podían observar, horrorizados y fascinados, mientras el ritual continuaba. El poder alcanzó su crescendo. La luz era tan brillante que cegaba, tan intensa que quemaba mirar directamente. Los cantos se volvieron un rugido que ahogaba cualquier otro sonido. Y entonces, en un instante que se extendió como la eternidad, todo cambió. Las mujeres comenzaron a desvanecerse. No murieron, no cayeron, simplemente dejaron de estar completamente presentes en el mundo físico. Sus formas se volvieron traslúcidas, después etéreas.
Después, meros esbozos de luz. Pero no desaparecieron completamente. Se transformaron en algo entre la existencia y la no existencia, ancladas al mundo por los hilos de poder que las unían, pero ya no completamente parte de él. Morgana fue la última en transformarse. Por un momento, mientras su forma se disolvía, sus ojos se encontraron con los del líder de los soldados. En esa mirada había conocimiento, advertencia, y algo que podría haber sido compasión. Luego, ella también se desvaneció, y el círculo de piedras quedó vacío. Los soldados entraron cautelosamente, esperando una trampa, pero no encontraron nada. Ni cenizas, ni cuerpos. Ningún rastro de las 133 mujeres que habían visto momentos antes. El círculo estaba vacío, las piedras frías y silenciosas. Solo quedaba una sensación persistente de que estaban siendo observados, de que algo invisible los rodeaba, esperando. Informaron a sus superiores que las brujas habían huido, que se habían dispersado antes de que pudieran ser capturadas. Pero los lugareños sabían la verdad. En las noches sin luna, cuando el viento soplaba desde el valle, podían escuchar cantos. Cuando enfermaban, a veces se despertaban para encontrar hierbas curativas en sus ventanas, colocadas por manos invisibles. Cuando los niños se perdían en el bosque, eran guiados de regreso por presencias que solo ellos podían ver. Las hijas de la oscuridad no habían muerto. Simplemente habían aprendido a existir en los espacios en las sombras donde la luz no alcanzaba completamente, en los momentos de transición entre el día y la noche. Seguían guardando, seguían protegiendo, seguían manteniendo el equilibrio, y cuando llegara el tiempo, cuando el mundo estuviera listo, emergerían nuevamente. El valle permanece, olvidado en los mapas, pero nunca completamente abandonado. Las piedras siguen en su círculo perfecto, esperando. Y en las noches más oscuras, si uno es lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto para acercarse, puede sentir la presencia de aquellas que eligieron la transformación sobre la destrucción, que sacrificaron su lugar en el mundo para asegurar que el conocimiento antiguo nunca muriera completamente. La niebla sigue descansando sobre las montañas, espesa y fría, guardando secretos que la tierra mantiene celosamente. Y en algún lugar entre la existencia y el olvido, las guardianas esperan, pacientes e inmortales. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia increíble que preparamos para ti. Hasta la próxima historia.